El presente contacto informativo lo realizamos desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV. Inmediato vamos a entrevistar al representante electoral por el Partido Un Nuevo Tiempo debido a una solicitud que han realizado ante el Consejo Nacional Electoral, que es el retiro de la producción de las máquinas de votación. Doctor Vicente Bello, queríamos saber a qué se debe esta situación o esta solicitud que ustedes realizaron. Sí, bueno, nosotros nos retiramos de la auditoría de la producción de máquinas de votación. Quiero decir, para resumir rápidamente, la producción de las máquinas se realiza en dos partes. Primero, se realiza la auditoría del software de las máquinas de votación. En este proceso se van a utilizar el mismo software para las elecciones del 15 de octubre, así como de la elección de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año 2015, es el mismo software. Y luego ese software auditado, verificado, se va a copiar en las 35.000 máquinas que se trasladan a todo el país para el proceso de elecciones. En ese proceso de copiado de ese software en todas las máquinas de votación debe extraerse una muestra de todas las máquinas estado por estado, los cuales son después verificados en su correcto funcionamiento. Como quiera que el CNE está muy atrasado en ese proceso, contrató personal adicional, pero suspendió la realización de la extracción de la muestra en forma satisfactoria como nosotros estábamos exigiendo, y por lo tanto consideramos que no estaba previsto, constatamos que no estaba previsto la verificación final de esas máquinas seleccionadas, y por lo tanto nosotros nos retiramos del proceso de auditoría de la producción de máquinas de votación, por considerar que no podemos participar en un proceso en el cual no estamos nosotros verificando directamente. Eso no quiere decir que para las auditorías que faltan para el fin de semana, es decir, las que se van a realizar el mismo día de las elecciones, que es la totalización de los votos, así como la puesta a cero al sistema de totalización y la verificación de la transmisión de los datos por parte de CanTV, en todas esas auditorías vamos a estar presentes, pero si naturalmente se presentase alguna observación, vamos a anunciarlo públicamente, así como lo estamos haciendo con esta. Señor Vicente Bello, ¿cuáles podrían ser las consecuencias o los riesgos que se corre al retirarse y al no verificarse, mejor dicho, esta producción de máquinas de votación? Bueno, este es un proceso en el cual se están copiando ese software en 35.000 máquinas de votación. Quiero recordar que esas máquinas de votación han sido protagonistas de un uso intensivo en todos estos procesos de votación, y eso implica un riesgo en el control de calidad, porque al no realizarse esa muestreo y esa verificación, pues naturalmente se corre el riesgo de que se desmejore el control de la calidad, y por tanto el índice de fallas de máquina durante el proceso de votación el 10 de diciembre podría incrementarse, y eso es lo cual nosotros queríamos alertar. Esta situación se repite también, o pudiese repetirse este 10 de diciembre con las elecciones pasadas de gobernadores, donde veíamos que había un proceso de votación donde de un centro de votación tenía al menos 3 máquinas, una de ellas se dañaba y no era reemplazada. ¿Esto pudiese ocurrir al no verificarse? Sí, este es un riesgo que se ocurre precisamente para eso es el control de calidad de estos equipos, cuando estamos hablando de unos equipos de un uso intensivo en los últimos tiempos, y además de 35.000 máquinas desplegadas en todo el país, existe el riesgo de que se presenten fallas, y eso puede minimizarse precisamente con estos controles de calidad para tomar previsiones sobre lo que pueda suceder y tener las contingencias preparadas. ¿Qué alegó el Consejo Nacional Electoral luego que ustedes realizan esta solicitud o esta alerta? Sí, bueno, no, el Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue responder que ellos estaban sí seleccionando la muestra, solo que al final se hacía tarde en la noche y que al final lo iban a hacer, pero nosotros no pudimos constatar de que eso fuese a ser de esa manera, y como no teníamos la certeza de cumplirse con todo ese protocolo de auditoría, por eso nosotros notificamos al Consejo Nacional Electoral, nos retiramos de ella y señalamos que no, naturalmente tampoco podíamos firmar el acta respectiva que se firma al finalizar ese proceso. ¿Hubo otros partidos que también no hayan firmado esta verificación? ¿Tiene conocimiento? No, solo nosotros. Los otros partidos, pues naturalmente el PSV y otros partidos, pues continuaron participando en ese proceso a esa manera. Hoy es 7 de diciembre, se supone que hasta las 12 de la noche tienen los candidatos a las alcaldías de diferentes municipios del país, de los 335 municipios que se van a apostar a este cargo. Finaliza la campaña electoral. ¿Hubo equidad en esta campaña por parte de el canal privado también y los canales del Estado principalmente?
No, y eso lo decimos de forma taxativa, no hubo ninguna equidad, aun cuando el ministro de Comunicaciones se había comprometido al inicio de la campaña frente al Consejo Nacional Electoral en respetar la ley, pues para nada. En todo este proceso pudimos observar nuevamente cómo todo el Sistema Nacional de Medios se dedicó a hacer campaña electoral únicamente por los candidatos del PSUV, ni siquiera a los candidatos de otros partidos del Polo Patriótico le realizaron campaña, única y exclusivamente que los militantes del PSUV, en forma abusiva, con prácticamente cadenas de radio y televisión a cada momento, dedicados solo a la promoción de los candidatos de ese partido político, violando la ley y lo establecido en la ley orgánica del proceso electoral en forma abusiva. Señor Vicente Bello, quería consultarle ya en esta próxima fecha, a pocos días de realizarse esta elección, algunos resultados de encuestas como Benemarómetro, quien había apostado o decía entre los resultados, mejor dicho, de estas encuestas, que la oposición no iba a tener tanta participación en estas elecciones de alcaldes. ¿Cómo pudiese afectar esto? ¿Cuáles podrían ser algunas de las consecuencias de tener un resultado o tener quizás un mapa rojo únicamente con candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, en primer lugar es de esperarse que suceda, que se consolide esa matriz de opinión que se está detectando por las encuestas, así como para el 15 de octubre, pues los índices de abstención van a ser bastante altos. Al abstenerse básicamente el electorado opositor, pues se va a fortalecer las posibilidades electorales de los candidatos del oficialismo, que de otra manera en muchos sitios, en algunos cuantos municipios no hubiesen tenido la posibilidad. Efectivamente, las posibilidades de éxito se están concentrando en aquellos municipios donde existe mayor presencia opositora y naturalmente en la gobernación del estado Zulia, donde todo indica que vamos a ganar la gobernación del estado Zulia, así como la alcaldía del municipio Maracaibo y otros municipios como Naguanagua en el estado Carabobo, en los cuales existe una importante votación opositora y esperamos que se vaya a mantener. ¿Existen garantías para crear o generar esa confianza en el electorado, realizar unas elecciones transparentes, además tener un proceso que pueda no tener tantos vicios o contradicciones como ya se vienen denunciando y se pueda tener entonces un resultado favorable? ¿Qué se le puede decir al elector para que pueda participar en este proceso y no quizás consolidar estas matrices de opinión que habla de un proceso de que puede tener mucha extensión por parte sobre todo de la población opositora? En este proceso estamos señalando que la mejor manera, nosotros en un nuevo tiempo insistimos en ese tema, la forma de protestar es votando. Y precisamente participando en el proceso electoral frente a todas las adversidades y todos los abusos del Consejo Nacional Electoral, es participando y es votando cómo podemos detectar estas irregularidades, detectar todos estos abusos del Consejo Nacional Electoral y mismo de los instrumentos del Estado, del uso de recursos del Estado y del Sistema Nacional de Medios, como podemos constatar que existe un uso abusivo de esos recursos y continuar denunciándolos por encima de las dificultades. Y efectivamente consideramos que lo más conveniente es votar y salir a votar a pesar de las dificultades. Pero entendemos pues que sigue constituyendo una matriz mayoritaria de muchos electores opositores de abstenerse y así pues eso podemos constatarlo el próximo fin de semana. Señor Vicente, ya para ir finalizando, quería consultarle sobre a propósito de que mencionaba las elecciones de gobernadores en el estado Zulia, algunos de los problemas que ha surgido por parte de estos dirigentes de la oposición, en el caso de Juan Pablo Guanipa particularmente, era por no hacer un juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál va a ser la posición tanto de los alcaldes que queden electos, bien sea por el partido que representa o por los partidos de oposición, sobre la decisión de ir o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente, reconocer o no este organismo que para algunos venezolanos es ilegítimo y lo que ha ocasionado precisamente que estos índices de abstención se vean alterados, ¿no? O quizás se vean implicados en esta decisión? Bueno, fíjese, aquí estamos frente a un poder de facto, ilegítimo, ilegal como está señalado. Eso no fue electa de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por eso nosotros estuvimos en desacuerdo con su elección y por eso consideramos que es ilegítima, pero estamos frente a un poder de facto. Una vez que se concluyan las elecciones, vamos a fijar posición todos esos alcaldes
y el gobernador del estado Zulia de ser electo, que nosotros aspiramos a que sea electo y va a fijar posición sobre ella, como se fija frente a los organismos de facto, que son ilegales, que son ilegítimos, pero tienen el control del poder y es necesario dar una respuesta que se adecúe a esas dos características, a la ilegitimidad de esos organismos, pero a la existencia de un poder de facto. ¿Existe algún acuerdo? ¿No existe acuerdo entonces? ¿Una decisión sobre ir o no ir? No, no, eso todavía no está previsto, eso lo vamos a ver una vez que pasen las elecciones, ya después del 10 de diciembre, una vez que se hayan producido todas esas declaraciones, se va a producir pues fijar esa posesión. Muchísimas gracias, doctor Vicente Bello. Escuchaban parte de sus declaraciones, entrevista que nosotros realizamos en exclusiva para BPI TV sobre este proceso a realizarse el próximo 10 de diciembre, elecciones de alcaldes, y en el caso del estado Zulia de gobernadores se va a repetir esta elección. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.